Buenos días, chicos. Eh, Vamos a continuar con las ayudantías. Para el día de hoy lo que tengo planificado es realizar la corrección de la prueba que tuvieron para mostrar, claro, como una forma en la que podían resolverse los ejercicios y cuáles serían las respuestas de dicha prueba, ¿no? Entonces, creo que habían dos modelos de prueba. Yo tomé uno, que es el que se me fue proporcionado. Y lo primero nos pedía evaluar los siguientes límites. Lo primero que tenemos es el límite cuando x tiende a uno por la derecha de el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x menos uno. ¿Sí? Entonces, eh, lo que podemos intentar aquí es... un minuto me quedé pensando. Ya. Tenemos este límite cuando x tiende a uno por la derecha. Entonces, primero lo que podemos hacer es analizar qué pasa con cada uno de los límites de este, porque al final tenemos un producto de funciones, ¿no? Entonces, lo que nos podemos preguntar es si cada uno de estos límites por separado existe, es decir, existe este límite, porque en caso de que estos dos límites existan por separado, el límite de su producto va a ser solamente el producto de los límites, ¿no? Aquí, como el logaritmo es una función continua, esto es lo mismo que evaluar simplemente en uno, ¿sí? Y esto sabemos que da cero. Por otro lado, si yo trato de calcular el límite cuando x tiende a uno por la derecha, de esto de aquí, primero, aquí es donde viene la hipótesis de que nos estamos aproximando a uno por la derecha, es decir, estamos tomando x que son mayor a uno y por tanto este x menos uno tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Esto es importante porque si no, sabemos que el logaritmo no existe para números menores o iguales a cero, ¿sí? Digamos, si yo pusiera, yo no tendría sentido que pongas solamente el límite cuando x tiende a, a 1, porque por números menores o iguales a uno yo no puedo acercarme a este número uno ya que estaría tomando logaritmos de números negativos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente eh, tomar el límite por derecha, ¿sí? Muy bien. Pero digamos que yo trato de hacer una evaluación, como lo que siempre hacemos, el logaritmo sabemos que es una función continua, entonces uno esperaría que este sea el logaritmo de uno menos uno, ¿no? Pero esto de aquí da logaritmo natural de cero y esto de aquí no existe, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer esta evaluación, es decir, calcular este límite no es simplemente reemplazar el logaritmo igual a uno, ¿sí? Sino que más bien lo que uno haría es un cambio de variable en el límite de acá, ¿sí? Digamos, yo estaba calculando este límite cuando x tiende a uno por derecha del logaritmo natural de x menos uno. ¿Y qué pasa? Si yo tomo u como x menos uno, ¿sí? Entonces, ¿a dónde está tendiendo u? ¿Sí? Esto es hacer un pequeño cambio de variable en el límite, ¿sí? Observen que si x se acerca a uno, ¿sí? ¿Qué significa? X menos uno, ¿a dónde se está acercando? A cero. Es decir, U se está acercando a cero, pero también por la derecha. ¿Por qué? Porque yo había mencionado que X menos uno es positivo, ya que X está tendiendo a uno por la derecha. Esto es el límite cuando U tiende a cero del logaritmo natural de U, ¿sí? Pero esto
por propiedades del logaritmo, sabemos que da un límite de la forma menos infinito, ¿sí? Entonces, el primer límite da cero y el segundo nos queda menos infinito. Y al final tendremos que hacer un producto de esos dos límites, lo cual no se puede hacer. No podemos tomar menos infinito y multiplicarlo por cero, porque recuerden que poner aquí el menos infinito no significa que el límite exista, simplemente es una forma de describir el comportamiento de la función que cada vez decrece, o sea, sí, o sí, decrece cada vez más, ¿sí? Por eso decimos que se acerca a menos infinito, pero no, esto no significa que el límite exista, porque el límite significa que es un número real y el infinito no es un número real. Así que no podemos simplemente evaluar cada uno de estos límites y multiplicarlos. No podemos. Tenemos que usar alguna otra técnica, ¿sí? Para ello, noten que yo puedo observar que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, no tomemos el logaritmo directamente, tomemos 1 sobre el logaritmo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto sería como tomar 1 sobre el límite, ¿sí? El límite se distribuye también en división del logaritmo natural de x menos 1, ¿sí? Pero ya sabemos que el denominador tiende a menos infinito, en particular tiende a un número muy pequeño, ¿sí? O en valor absoluto muy grande, ¿sí? Porque si yo tomo el valor absoluto de esto va a ser más infinito. Pero recuerden que cuando nosotros teníamos una constante dividido para alguno, digamos, para algo que tiende a algún infinito, esto se hace cero también, ¿sí? Porque al final estamos dividiendo para algo que en valor absoluto es muy grande, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a... ya, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esto, logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x menos 1, yo puedo reescribir esto como el límite del logaritmo natural de x dividido para 1 sobre el logaritmo natural de x menos 1, ¿sí? Es decir, simplemente reescribí este producto como este cociente de aquí, ¿sí? Y aquí tengo que el numerador tiende a cero y el denominador, tal como se indicó aquí, también tiende a cero. Entonces yo puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? La regla del L'Hopital, lo voy a poner así, LH. Y para calcular este límite, lo que yo tengo que hacer es derivar el numerador y el denominador, ¿sí? Recuerden, la regla del L'Hopital se aplica cuando tenemos un límite de un cociente de funciones que es cociente de la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito. En este caso tengo un cero sobre cero, entonces basta derivar el numerador. La derivada del numerador es 1 sobre x y derivo el denominador. La derivada del denominador, ¿sí? Entonces yo tengo que derivar 1 sobre el logaritmo de x, ¿sí? Voy a calcularlo aquí, este ladito. Lo que yo tendría que calcular es esto, derivada lo voy a escribir, logaritmo natural de x menos 1 a la menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque como tengo que derivar 1 sobre el logaritmo de x, esto lo puse como una potencia negativa para que se pueda ver eh, cómo voy a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Porque aquí para poder derivar esto tengo que usar una regla de la cadena o pueden usar la regla del cociente en la que a ustedes se les facilite más. Quedaría por 1 sobre x menos 1, ¿sí? Mm, listo. Este, eh, aquí cuando aparece 1 sobre x menos 1 es justamente la derivada del logaritmo natural de x menos 1. Entonces, ¿qué me quedó aquí? Me queda menos
1 sobre x menos 1 por 1 sobre el logaritmo natural al cuadrado de x menos 1. Ujú. ¿Y esto en qué se convierte? Puedo sacar el menos, me quedaría menos el logaritmo, perdón, el límite cuando x tiende a 1 de, ah, no tengo mucho espacio. Voy a pasarme a la otra página. Estaba calculando el límite, voy a alzarle un poco, ¿no? Estaba calculando el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x menos 1. ¿Y esto que era igual? Nos quedó un menos por aquí, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 por el logaritmo natural al cuadrado de x menos 1 sobre x. Esto es lo que me quedó. Muy bien. Mm, 1 menos 1 sobre x. Voy a revisar qué pasó acá. Solamente para ver si anoto todo bien. Sí, x menos 1 logaritmo de 0 menos pasar por la derivada del de abajo, x sobre x menos 1 ya. Y para el cuadrado de abajo. Sí. Sí, todo luce bien. Y me quedé con este otro límite. Ya, observe. Como aquí estoy tomando el límite cuando x tiende a 1, ¿sí? El numerador, al numerador, ¿qué le está pasando? ¿Sí? Si yo trato de calcular el límite del numerador, por ejemplo, porque el límite del denominador es 1, ¿sí? Porque solamente tengo una x aquí. Entonces lo que tendría que ver es qué pasa con el límite del numerador, ¿sí? Logaritmo natural al cuadrado de x menos 1. Si yo reemplazo nuevamente el 1, ¿qué me va a quedar aquí? 1 menos 1, 0. Y logaritmo natural al cuadrado de 0. Nuevamente, esto no existe y más bien significaría que está tendiendo a menos infinito, ¿sí? Pero ese es un problema porque no podemos calcular ese límite. Esto daría menos infinito, acá tenemos un 0, entonces no podemos realizar esa operación, ¿sí? Entonces voy a calcular el límite del numerador, pero nuevamente, pero primero voy a hacer un cambio de variable y luego voy a tratar de reescribirlo nuevamente usando la regla de L'Hopital. Para ello, noten, eh, calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 logaritmo natural al cuadrado de x menos 1, ¿sí? Primero voy a tomar el cambio de variable t igual a x menos 1, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si x tiende a 1 por la derecha, ¿sí? Es decir, esto está tendiendo a 1, ¿qué le pasa a la t? La t tiende a 0 por la derecha, ¿sí? Porque si yo reemplazo aquí 1 me queda 0, es decir, t se está acercando a 0 y como el x se aproxima a 1 por valores más grandes, entonces t también va a ser cada vez mayor que 0. Aquí me queda el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t logaritmo natural al cuadrado de t. Ujú. Muy bien. Tengo que calcular este límite y para ello nuevamente voy a usar la regla del L'Hopital, ¿sí? Porque si yo reemplazo esto cuando t tiende a 0, que me queda el logaritmo natural al cuadrado de t dividido para 1 sobre t, ¿sí? ¿Puedo reescribir así esto?
Y observen, el primer límite, el del numerador, si hago t tender a cero, como está elevado al cuadrado, va a tender a más infinito, ¿sí? Porque el logaritmo de t, sabemos que cuando tiende a cero es menos infinito, como está elevado al cuadrado, solamente va a cambiar el signo, entonces se va a más infinito. Y uno sobre t también tiende a más infinito, entonces por la regla del L'Hopital, otra vez aplicándola aquí, simplemente tengo que derivar numerador y denominador, ¿sí? El numerador, la derivada sería 2 logaritmo de t por 1 sobre t, ¿sí? Regla de la cadena, dividido para, sí, por el denominador que sería menos 1 sobre t al cuadrado. Esta sería esa derivada. Simplifico aquí y aquí, y esto queda el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. De hecho, podría sacar el 2 y nos queda, el menos lo voy a pasar arriba, solo por un detalle, menos el logaritmo de t sobre 1 sobre t. ¿Sí? Esto es lo que me quedó. Observen, el numerador nuevamente sigue tendiendo a más infinito y el denominador también. Entonces vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. Me va a quedar 2 por el logaritmo, perdón, por el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de menos 1 sobre t dividido para, aquí tengo una t, menos 1 sobre t al cuadrado. Se va el menos, se simplifica esto y esto es 2 veces el límite cuando t tiende a 0 por derecha de t y esto es 0. ¿Sí? Entonces el límite del numerador da 0 y el del denominador es 1. Entonces sería menos 0 sobre 1 y esto es 0. Con esto hemos encontrado el límite de acá. Como ven, tuve que aplicar 3 veces la regla del L'Hopital y la idea básicamente era reescribir este producto de una forma que me permita aplicar la regla del L'Hopital para, a la hora de derivar los logaritmos, simplificar, digamos, eliminar el logaritmo y quedarme solo con una expresión racional. Muy bien. ¿Ve? Otro límite que debemos calcular es el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 2 por 1 menos la raíz de x menos 1/3 por 1 menos la raíz cúbica de x. ¿Sí? Bueno, este límite puede resultar un poco más complicado por lo que tenemos estas raíces de aquí. ¿Sí? Y si yo trato de reemplazar directamente el 1, vemos que esto me va a quedar un 0 en el denominador y eso ya representa un problema. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es eliminar primero las raíces y luego desarrollar esta resta de fracciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo reemplazo aquí el 1 en el denominador aquí, me va a quedar un 0 en el denominador, entonces puedo decir que esto más o menos va a ser infinito, ¿sí? Tal vez. Pero acá, el momento en que reemplazo el 1 también va a ser una resta y me va a quedar un 0 en el denominador, por tanto, eh, me va a quedar otro infinito por acá. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es eliminar estas raíces y luego desarrollar esta resta de fracciones que pueda, eh, de manera que pueda simplificar los factores que me den problema y que me quede ya solo una expresión racional, ¿sí? Ya no esta resta de fracciones, sino solamente una fracción, ¿sí? Entonces, para esto voy a hacer uso de eh, dos productos notables que son justamente la diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos de dos números. Ujú. Es decir, voy a usar esto.
a cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Y la diferencia de cubos, en cambio, que me dice que esto tiene que ser a menos b por a cuadrado más a por b más b al cuadrado, ¿sí? Estos son factorizaciones que se conocen y esta es una técnica que suele usarse para resolver límites que involucran restas o raíces por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Miren, este factor 1 menos x que aparece aquí es como ser este a menos b, ¿sí? Entonces, si yo lo multiplico por este otro factor, voy a obtener la resta de estos dos cuadrados. En particular, voy a conseguir elevar esta raíz al cuadrado, ¿sí? Y por tanto se va a eliminar, va a desaparecer esa raíz de ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Tengo 1/2 raíz de 1 menos la raíz de x por... Dije que voy a multiplicar algo, ¿no? El factor que me falta, 1 más la raíz de x, ¿sí? Pero como estoy multiplicando por esto, arriba también tengo que multiplicar esto, ¿sí? Como tengo un 1, si yo multiplico por 1 más raíz de x, no está pasando nada, me sigue quedando el 1 más raíz de x. Observen que hacer esto es como que yo no hubiera hecho nada, porque se simplifican estos dos factores y me sigue quedando 1/2 por 1 menos raíz de x, ¿sí? Solamente estoy incluyendo estos términos porque yo quisiera elevar el denominador, esos factores del denominador al cuadrado para quitarme la raíz, ¿sí? Me va a quedar menos 3 por 1 menos la raíz cúbica de x. Aquí es un poco más complicado porque como es una raíz cúbica, tengo que lograr elevar esto al cubo para eliminar esa raíz. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo el a menos b. Lo que tendría que calcular, por tanto, es, ah, es multiplicar por este factor de acá, que sería a cuadrado. En este caso, a está haciendo el 1, entonces sería 1 más mm, raíz cúbica de x más raíz cúbica de x al cuadrado. Sí, porque es b cuadrado. B es la raíz cúbica de x. Y como multiplique esto, arriba tengo que poner lo mismo. Como tengo 1, no va a pasar nada. Entonces, 1 más raíz cúbica de x. 1 más raíz cúbica de x. Más raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Qué me queda? Entonces me va a quedar el límite, cuando x tiende a 1, de 1 más la raíz cúbica de la raíz cuadrada de x por 2, 1 menos x, ¿sí? Porque aquí sería 1 menos la raíz de x al cuadrado, que eso es solamente eh, x, y acá me va a quedar 1 más la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x al cuadrado, dividido para 3 por, y aquí nuevamente sería 1 al cubo menos la raíz cúbica de x al cubo, y eso sigue siendo solo 1 menos x. Muy bien, todavía no he resuelto el problema, sino lo que voy a hacer ahora es sumar, bueno, restar estas dos fracciones, ¿sí? Para restar estas dos fracciones, pues hay algunas formas, puedo encontrar el mínimo común múltiplo de los dos denominadores o simplemente multiplicar los dos denominadores, ¿sí? Con el truquito de la carita feliz que les había mostrado en el primer semestre. A por D más B por C sobre B por D, ¿sí? Claro que aquí yo, como ven, no estoy multiplicando directamente porque no está apareciendo el 1 menos x al cuadrado. No lo necesito porque es un factor repetido, ¿sí? Pueden pensarlo como que saqué factor común eso y solo sumé con los denominadores 2 y 3, nada más. Entonces, acá me va a quedar 3 por 1 más raíz de x a menos 2 por todo lo de acá. 1 más raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x al cuadrado.
Quedó aquí el límite cuando x tiende a uno de, a ver, aquí va a ser 3 menos 2 1 más 3 raíz de x menos 2 raíz cúbica de x menos 2 raíz cúbica de x al cuadrado. Todo esto va dividido para 6 por uno menos x. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué puedo hacer para calcular esto? Una vez llegados aquí, hay dos pasos que podemos intentar seguir. ¿Sí? El uno sería tratar de factorizar el numerador de manera que aparezca este término uno menos x. ¿Sí? Esa podría ser una técnica. Tratar de, no sé, racionalizar de alguna manera las raíces. De hecho, ¿qué pasa si saco raíz cúbica de x arriba? Ah, raíz cúbica se factoriza. Quedaría uno menos raíz cúbica. Sí, pero tengo raíz cúbica y en otro lado. No. Bueno, sería tratar de factorizar algo. O, ¿qué pasa si yo evalúo directamente? ¿Sí? Porque esto al final es una expresión racional. Entonces yo podría decir, bueno, basta evaluar y ver si arriba me queda una constante y abajo cero. Entonces ya puedo decir que el límite es infinito. Solamente tengo que determinar con qué sí. ¿Sí? Es 1 menos 2 raíz cúbica de uno menos 2 raíz cúbica de uno. Pero observen, esto sería uno. Las raíces de uno siempre son uno. Entonces, esto sería uno más 3 4 menos 2 2 menos 2 cero. Entonces, me queda cero. Y abajo tenía 6 por uno menos uno. Pues abajo también se hace cero. Cero sobre cero. Indeterminación. No puedo evaluar directamente. Por tanto, pero como quedó cero sobre cero, yo puedo usar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Y derivo numerador y denominador. La derivada del numerador va a ser de uno vale cero. La derivada de la raíz de x es 2 sobre la raíz de x, ¿sí? Menos. Ahora tengo que derivar la raíz cúbica. Sería 2 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado, ¿sí? Porque, recuerden, la raíz cúbica puede verse como una potencia un tercio. Entonces, para derivar, baja ese un tercio y resto uno al exponente. Un tercio menos uno es menos dos tercios, por eso me queda esto aquí, menos. Ahora, aquí esto es como tener un exponente 2 tercios. Baja el 2 tercios, me quedaría 2 por 2 sobre 3. Sí. Este 2 por 2 sobre 3 de aquí aparece de ese 2 tercios. Resto uno, 2 tercios menos uno y nos queda menos un tercio. Entonces aquí solo raíz cúbica de x. Nada más. Y dividido, ¿cuál es la derivada de abajo? Es menos 6. ¿Sí? El 6 sale de la derivada y derivar uno menos x es menos uno. Nada más. Y ahora puedo volver a evaluar, ¿sí? Directamente. Evalúo este límite y ¿qué me va a quedar? 3 sobre 2, si ya estoy reemplazando directo, menos 2 sobre 3 menos 4 sobre 3 y todo esto va dividido para menos 6. Y veamos cuánto queda esto. 3 medios menos 2 tercios es 5 sextos menos 4 tercios menos un medio. Aquí me quedó menos un medio dividido para menos 6. Y esto da 3, si no me equivoco. No, estoy calculando mal. Disculpe. Subí mal subí el 6 y en realidad esto es como si estuviera aquí dividido para uno. Los extremos con extremos, medios con medios, esto es uno sobre 12. Ahí sí. Bueno, el paso que yo hice aquí
de multiplicar por estos factores fue simplemente para reducir el trabajo en el denominador, ¿sí? Para no tener que multiplicar estas raíces. Ustedes, si querían, podían directamente haber calculado la resta de fracciones aquí, sin hacer esto. Podían calcular directamente la resta de fracciones. El único inconveniente tal vez ahí es que sí hubieran tenido que multiplicar los denominadores y la derivada del denominador no hubiera resultado tan fácil, ¿sí? Porque hubiera quedado un producto y habría que calcular la derivada de ese producto, ¿sí? Este solo es otro camino que yo seguí para facilitarme esos cálculos. Con eso hemos calculado eso. Ahora, el segundo ejercicio nos da sea f una función tal que esta función tiene varias propiedades. La tercera derivada es 12x al cuadrado. X igual a 1 es punto de inflexión. Otra propiedad, x igual a menos 2 es punto crítico. Y una última, x igual a 0 es solución de f de x igual a 0, de esa ecuación. ¿Ya? Y nos pide hallar la función f. Una vez que nosotros tenemos las derivadas, podemos, o sea, si conocemos explícitamente las derivadas, podemos calcular la función misma, ¿sí? A través del proceso inverso, que es justamente hallar una primitiva o una antiderivada. ¿Sí? Es justo lo que habíamos visto cuando hacíamos ejercicios, digamos, es como resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Nos dice la ecuación diferencial es esta. Tenemos la tercera derivada de una función y nos pide encontrar la función. Entonces nosotros podemos decir, ya, la segunda derivada no es más que la integral, o sea, la antiderivada o la primitiva de la tercera derivada, ¿sí? Esto es por definición, porque si yo derivo perdón, si derivo la segunda derivada, obtengo lo que está aquí adentro. Por eso yo puedo escribir esto. Entonces tengo que calcular la integral de 12x al cuadrado diferencial de x. Esto es bastante sencillo, el 12 sale de la integral y solo nos queda calcular la integral de x al cuadrado. Y eso es x al cubo sobre 3. Como resolvimos todo, incluimos esta constante de integración, ¿sí? Entonces simplemente nos queda 4x al cubo más c. Ahora, aquí hay un detalle, porque nos dice esto que x igual a 1, sí, porque yo podría dejar esta constante ahí nada más, ¿sí? Y podría seguir calculando las siguientes derivadas. Pero lo que tenemos, por eso tenemos varias hipótesis dentro del ejercicio, y justamente nos dice que x igual a 1 es un punto de inflexión. ¿Qué significa que sea punto de inflexión? Es un punto donde la concavidad está cambiando de negativa a positiva, ¿sí? En particular, digamos aquí como x igual a 1 es punto de inflexión, significa que la segunda derivada evaluada en ese punto da 0. ¿Sí? Recuerden, esto era lo que habíamos visto cuando encontrábamos puntos de inflexión. Justamente tenemos que significaba que la segunda derivada en ese punto valía 0. ¿Sí? Era una condición, podemos decirle, necesaria para que un punto sea punto de inflexión. ¿Sí? Y reemplazando, como yo ya sé la forma que tiene la segunda derivada, me queda que 4 más c vale 0, es decir, c es menos 4. Con eso ya tengo una forma más explícita para la segunda derivada. Ya no solo es una constante cualquiera,
significa que la segunda derivada tiene que ser 4x al cubo menos 4. Entonces, la primera derivada, que sabemos que es una antiderivada de la segunda, ¿sí? Podemos calcularla integrando 4x al cubo menos 4 diferencial de x. Esto queda simplemente 4x a la cuarta sobre 4 menos 4x. Y nuevamente, como resolvimos una integral indefinida, sumamos la constante de integración. Es decir, nos quedó x a la cuarta menos 4x más c. Ahora, x igual a menos 2 es punto crítico. Ahora ya voy a poner solo por c. ¿Sí? ¿Qué era c? Que x igual a menos 2 es punto crítico. Significa que la primera derivada evaluada en menos 2 da 0. ¿Ah? Y entonces, reemplazando aquí, menos 2 elevado a la cuarta es 16. ¿Sí? 4, sí. Menos 4, sería menos 4 por menos 2, eso es 8. Más 8, más c, esto tiene que ser 0. Es decir, c tiene que ser 16 más 8 es 24, c tiene que ser menos 24. Y con eso ya tengo otra forma más explícita para la primera derivada, que es nada más x a la cuarta menos x menos 24, menos 24. Y ahí quedó. Y finalmente, f, que es una primitiva de la primera derivada, entonces tengo que integrar x a la cuarta menos 4x menos 24 diferencial de x. Y esto va a ser igual a x a la quinta sobre 5 menos 4x al cuadrado sobre 2 menos 24x y nuevamente más una constante de integración. ¿Qué nos dice aparte? D dice que x igual a 0 es solución de la ecuación f de x igual a 0. Es decir, que si yo reemplazo f en 0, eso tiene que dar 0. Y eso significa que, miren, todos estos eh, factores se van a anular. C tiene que ser 0. Y por tanto, f de x es esta función. X a la quinta sobre 5 menos 2x al cuadrado menos 24x. Con eso hemos encontrado la función f. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ah, bueno, confío en que ustedes tenían la prueba, bueno, pues, recuerdan más o menos cómo eran los enunciados para no... ah, ya, nos dice que la función de costo marginal, digamos, de un determinado fabricante, es esta. Recuerden, el costo marginal es la derivada de la función de costo, y la función de costo es cuánto me cuesta producir Q unidades. En este caso, el costo marginal es menos 30 más 0.5 Q más 0.045 Q al cuadrado. Bien. Y además nos dice que el costo de producir 60 unidades es $2,370. Es decir, C, evaluado en cuánto era, 60 unidades, ¿sí? Es de 2,370, ¿sí? Recuerden, esta C que estoy poniendo aquí es la función de costo. Es decir, C evaluado en Q significa el costo de producir Q unidades de producto. En este caso, por ejemplo, el dato me dice que es, al producir 60, vale esto. Y el costo marginal, que es la derivada de la función de costo, es este. Entonces, yo podría encontrar C de Q simplemente integrando esta derivada, ¿sí?
más 0.5Q más 0.045 Q cuadrado diferencial de Q. ¿Por qué pongo dQ aquí? Porque siempre el diferencial va con respecto a la variable que estamos integrando. En este caso la variable es Q. ¿Sí? Si aquí fuera X, digamos, dQ dividido para dx, o sea, la derivada con respecto a X, aquí lo que pondría es dx. Eso. Integro. Esto es integrar un polinomio. No es muy complicado. Aquí nos queda 0.5 Q al cuadrado sobre 2 más 0.045 Q al cubo sobre 3. ¿Sí? Y más, ahora voy a poner una constante A. ¿Por qué no pongo C? Porque no quiero confundirme con la C que tengo aquí, con la C que es el nombre de la función. Entonces pongo más A. En este caso, A es la constante de integración. No, no pasa nada. Yo siempre he puesto constante de integración como C, pero eso no afecta los cálculos ahora. Muy listo. Y yo quisiera poder encontrar esta constante A. ¿Cómo lo hago? Yo sé que el costo de producir 60 unidades es 2.370. ¿Sí? Pero esto es, yo puedo también calcularlo con la función de acá arriba, entonces sería menos 30 por 60 más 0.5 por 60 al cuadrado, dividido por 2, más 0.045, 60 al cubo dividido por 3 más A. Acá, menos 30 por 60 es 3 por 8 es 18, sería menos 1.180. ¿Sí? Más 0.5 es como tener un medio, entonces aquí tendría un cuarto dividido para 60, sería 30 por 30, esto da 900, ¿sí? Y el último, 0.045, voy a hacer un cálculo acá rapidito, 0.045, aquí es igual, esto es lo mismo que tener 45 dividido para 0.3 para mí. Si a 1000 yo lo divido para 5, para 20, nosotros como tener 9 entre 20. Perdón, 200, porque era dividido para 5. Ajá. Y con este 3 de aquí, miren, voy a hacer los cálculos todo como lo estaba haciendo, porque 0.5 es lo mismo que un medio, ¿no? Y este de aquí estoy diciendo que es lo mismo que 9 sobre 200. Entonces, esto es como tener 60 por 60 dividido para 4, ¿sí? Un medio por un medio, y más 9 sobre 200 por 60 al cubo. 60 por 60 sería 60 por 60 por 60 dividido para 3 más A. Se simplifica esto, me queda un 3 nada más aquí arriba. Este 200 que va a ser, puedo simplificar un 0, puedo simplificar otro 0 y puedo simplificar, no sé, este 2 de aquí para que aquí quede 30. Entonces, aquí me quedó 1800 más. Puedo dividir 60 entre 2, me queda 30 por 30, ¿sí? Y eso es 900. Y acá en cambio, ¿qué me queda? 30 por 3, 90. Y por 6 por 6, sería 90 por 36 más 3240. ¿Sí?
3240 y más la constante A. Este es un 9%, ni siquiera menos. Entonces A sería simplemente, oh, a ver, en el lado derecho tengo 900 más 3240 menos 1800, pues tengo 2370 menos lo que me quedó acá, que fue 2340. Entonces A vale 30. Ya tengo A. ¿Qué significa? Que yo puedo calcular el costo de producir 50 unidades, ¿sí? Ojo, la pregunta me dice el costo promedio de producir 50 unidades. Para el costo promedio, siempre calculo primero cuánto me cuesta producir esas 50 unidades, que puede ser evaluando directamente C de 50, nada más. Entonces sería menos 30 por 50 más 0.5 por 50 al cuadrado sobre 2 más 0.045 50 al cubo sobre 3 más, ¿cuánto me quedó? A 30. Esto voy a calcular directo en la calculadora para que no demoremos tanto. Entonces esto me salió 1030. Pero el costo promedio significa que al costo total, si digamos costo promedio, significa que al costo total lo divido para el número de unidades producidas. Sí, es como cuando les piden hacer el promedio de algo. Ustedes tienen un conjunto de datos y el promedio de esos datos es la suma de todos esos dividido para el número de datos que tenían, ¿ya? En particular, cada unidad tiene un costo. Si yo digo, tengo 50 unidades, el costo de producir todas es 1030. Entonces, en promedio, es todo lo que costó dividido para el número de unidades que produjo. Entonces, sería 1030 dividido para 5. Se va esto. Nos queda 103 dividido para 5, que es 20.6. Es decir, en promedio, cada unidad nos cuesta 20.6 dólares. Bien, el último ejercicio, creo que va a ser el último que hagamos por tema de tiempo. Y para el último puedo darles una idea. El último es calcular las siguientes integrales. La primera integral es la integral de z cuadrado más z logaritmo natural de z cuadrado más 1 diferencial de z. ¿Ya? Primero, eh, perdón, quiero z cubo. Aunque eso, la verdad, no creo que significa mucho, pero bueno. Observen que yo primero puedo factorizar aquí un z. ¿Y para qué hago esto? Porque miren que aquí tengo z cuadrado más 1 y z cuadrado más 1. Entonces, primera idea, hago un cambio de variable t como z cuadrado más 1. Entonces, el diferencial de t sería 2z diferencial de z. Pero, ¿qué tengo nomás dentro de la integral? Solamente tengo este z y el diferencial de z. No tengo el 2. Ajá. Pero, si yo despejo, veo que entonces z diferencial de z es de t sobre 2. Nada más. Reemplazando aquí, entonces me quedaría que esto es t por el logaritmo natural de t por dt sobre 2. Es decir, aquí queda un medio de la integral de t logaritmo natural de t diferencial de t. ¿Sí?
Y esta integral de la forma t logaritmo natural de t ya la hemos resuelto en clase. Es una integral que puede resolverse usando integración por partes. Es decir, tomamos u como lo que yo quiero derivar, en este caso el logaritmo, y el diferencial de b lo tomamos como lo que sobra, t por dt. Así, du sería 1 sobre t por dt, y en cambio b sería t al cuadrado sobre 2, la integral de esto. Así, esto, perdón que haga así tan apurado, pero el tiempo no me da. Entonces tengo que hacer u por b, me quedaría t al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de t, menos la integral de b por du, que sería t al cuadrado sobre 2 por 1 sobre t por dt. ¿Mm? Así que quedó un medio de t al cuadrado sobre 2 logaritmo natural de t, menos, eh, queda un medio de la integral de t. Y la integral de t es t cuadrado sobre 2. Entonces aquí queda t al cuadrado sobre 4 diferencial de t. Ajá. Como ya resolví todas las integrales, sumo la constante de integración y regreso a mi variable original. Entonces, como t era z cuadrado más 1, aquí quedaría z cuadrado más 1 al cuadrado, dividido por 4, logaritmo natural de z cuadrado más 1, menos z cuadrado más 1 elevado al cuadrado, dividido por 8. De hecho, aquí ya no va a diferenciar, solo este cuadrado sobre 4, perdón, más c. Y eso termina el ejercicio. El último es... El último es directamente hacer una descomposición en fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, creo que lo voy a dejar ahí, porque digamos, el último es una integral de x más una fracción, y esa fracción vemos que el numerador tiene un grado menor que el denominador, entonces procedo a hacer una descomposición en fracciones parciales. Lo único que deberíamos hacer es seguir el método que hemos estado viendo en las últimas dos ayudantías. ¿Sí? Para ello pueden revisar las grabaciones de esas clases, porque ahora, disculpen, no, ya no me dio tiempo para terminar eso. Les agradezco mucho por la atención y espero que les vaya bien. Hasta luego.